Miriam 2. Aquí estamos, doctor. Muy bien, gracias. Buenos días a todos, muchachos. Voy a darles una presentación que tiene que ver con una actividad muy relevante dentro de la industria pecuaria y que a través de los años, obviamente, me ha permitido desempeñarme laboralmente en esta área y que a la vez me autoriza para poder entender y para poder expresar hacia ustedes conceptos que son muy importantes en el sentido de la relevancia que tiene la actividad de la industria porcina a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. La imagen para mí representa la vinculación que existe desde tiempos remotos entre el ser humano y los cerdos, ¿sí? Esa vinculación es muy importante y en ese sentido va a ir la orientación de esta plática. Bueno, vamos a hablar para tener el contexto general, inicialmente del origen del cerdo doméstico, ¿sí? Posteriormente hablaremos un poquito del cerdo a nivel de la historia, en relación específicamente con conceptos religiosos, la evolución que ha tenido el cerdo desde la perspectiva de su origen hasta el cerdo comercial en la actualidad, la importancia del cerdo en la industria pecuaria, en el sentido de sus aportes sociales y económicos, el rol que juega el médico veterinario, especialista en cerdos, en las diferentes fases, en las diferentes áreas del sistema. Y por último, el bienestar animal dentro de la industria porcina. Por tal motivo, lo que podría servir para tener un contexto importante es preguntarnos, bueno, ¿de qué manera participa el cerdo en nuestra vida cotidiana? Entonces, si ustedes hacen una reflexión, ¿sí?, van a encontrar un vínculo muy importante, ¿sí?, de lo que es conocido para ustedes, ¿ah? Y aquí en esta plática van a entender aún más de lo que es desconocido para ustedes, ¿sí?, en términos de lo que es la importancia, la relevancia del cerdo en el quehacer cotidiano de nuestras vidas. Entonces muchos se pueden preguntar, bueno, yo no me lo como en carnitas o yo nada más me lo como en sus tipos de presentaciones. No, el cerdo tiene mucha relevancia en términos de la vida rutinaria de cualquier persona. Bueno, la domesticada del cerdo, la domesticación del cerdo fue hace aproximadamente 7,000 años en las primeras culturas que se establecieron en nuestro planeta, principalmente en el Medio Oriente, ¿no? Se recuerden, las primeras civilizaciones son orientales, ¿no? Y China como un principal polo de desarrollo en aquellos tiempos. Y el cerdo se origina precisamente del jabalí, el jabalí, el cual fue domesticado para incluirlo dentro de los procesos de la vida de aquellas culturas. Entonces, esa misma cultura china, dentro de sus hábitos de consumo, consumían esta carne de cerdo de manera cruda. Pero se dio una consideración establecida como una anécdota, en donde los cerdos eran guardados en pequeñas cabañas y se incendia una de esas cabañas y el propietario trata de rescatar
el remover todos los escombros, ¿sí? Obviamente que se encuentra con cadáveres de cerdos que ya fueron expuestos al fuego, y al meterse los dedos en la boca, pues le gustó ese sabor, de tal manera que estableció, ¿sí?, como un procedimiento de consumo en la cocción de la carne de cerdo. Históricamente, el cerdo siempre ha tenido muchos detractores, y aún en la actualidad. Muchos de estos cuestionamientos pues surgen precisamente a partir de estas consideraciones religiosas, ¿no? Y una de ellas la tenemos con los pueblos musulmanes, en donde hay dos versiones por las cuales no se consume carne de cerdo. Una de ellas establece que Mahoma, pues, durante una de sus travesías por el desierto, una piara de cerdos lo derribó, y en venganza pues, él declaró como impuro a esta especie animal. Y la otra, noten aquí que a partir de ese tiempo se relaciona ya el cerdo con enfermedades que pueden ser transmisibles al humano. Entonces se menciona que Mahoma, precisamente con la intención de limitar esta transmisión, ¿sí?, por eso declararon que no se debe consumir carne de cerdo. Pero siempre existen resquicios a cualquier ley o cualquier norma, ¿no? Entonces, algunos maometanos, pues obviamente con la intención de poder consumir carne de cerdo y sin atentar o afrentar a su libro sagrado, que es el Corán, pues dicen que solamente comen el lado derecho, ya que regularmente los cerdos se ensucian del lado izquierdo al acostarse sobre el piso, y esta es la parte que ellos consideran como impura. ¿Y los judíos? Los judíos, ¿por qué no consumen carne de cerdo? Bueno, esto también tiene versiones. La primera, que fue una herencia de los egipcios, ¿sí?, y esto fue transmitido a los hebreos. Y la otra, pues como los judíos, Profe, ¿qué enfermedad dijo que transmitían los cerdos? ¿Que por eso no los consumían los musulmanes? ninguna ha dicho, o sea, ellos consideraban que transmitían enfermedades, ¿no? Pero no tenían, obviamente, las Ah, ok. herramientas para identificar, ¿sí? Ok. Ahorita lo Ok. vamos a ver un poquito más adelante. Con confianza, cualquiera que puede interrumpir y me puede preguntar. Entonces, la otra versión tiene que ver con la consideración de que los judíos, ¿sí?, son el pueblo elegido, y con tal de no mezclarse con algunas culturas, ¿sí?, que estuvieran próximas a ellos, obviamente no iban a tener las mismas culturas de comportamiento, la misma cultura de consumo. Entonces, para diferenciarse, ellos no consumían cerdo, sobre todo para diferenciarse de una cultura muy importante que eran los cananeos, los cuales eran grandes consumidores de cerdo. Pero decíamos, bueno, toda ley tiene su salida, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado que a los cerdos se les dice marranos, ¿no? Y tiene una aplicación en el sentido de la limpieza. Perro marrano es la manera en la cual se conocían a los judíos que se convertían al cristianismo, perdón, ¿sí? Y por tal motivo ellos llevaban un salvoconducto que era un trozo de carne de cerdo, ¿no?, para poder identificarse que ya eran judíos convertidos al cristianismo. En cuanto a cómo es que llega a nuestro continente, ¿no? Los escritos existentes, ¿sí?, hablan que el segundo viaje de Colón es cuando los cerdos son transportados y llevados a América para su reproducción. Entonces, esa es la forma en la cual ingresa al continente con una primera intención.
pero posteriormente en la conquista, ¿sí? Ya fueron organizadas áreas específicamente para la explotación, ¿sí? Por las consideraciones que se tienen en cuanto a las características reproductivas del cerdo, ¿no? Su capacidad reproductiva y su posibilidad de incrementar la población en cortos periodos de tiempo, y que permitió, obviamente, tener fuentes de alimentación importantes para este evento histórico. Después de la conquista, pues la piara, los cerdos se fueron incrementando en la población, de tal manera que ya era muy común, ¿sí? El uso y el consumo de la carne de cerdo a finales del siglo XIV. En cuanto a las características que se tenían, ¿sí? Del tipo de cerdos, pues obviamente que tenían cierto tipo de consideraciones de mercado, es decir, parte muy importante que se utilizaba del cerdo era precisamente el incorporar su grasa como una parte relevante desde el punto de vista de los procesos de cocina o de cocción, y a su vez también ser utilizados para la elaboración de algunos jabones. Entonces, obviamente que ese era el fin y el objetivo principal, independientemente de la poca cantidad o poca disponibilidad que pudiera haber existido de carne, ¿no? Si ustedes notan las características. Entonces, por tal motivo, la eficiencia pues era medida en la cantidad de cubetas de manteca, ¿sí?, que se producía. Pero obviamente que a partir de las consideraciones importantes que se han desarrollado dentro de la industria, el cerdo ha evolucionado. Y la evolución obedece específicamente a lo que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Hay un mercado de consumidores, ¿sí?, los cuales definen un producto. Entonces, en nuestros tiempos había una consideración con respecto a lo que es la grasa. Y en la actualidad, obviamente, los consumidores demandan otro tipo de producto que tenga que ver precisamente con la capacidad del cerdo. Entonces, esta evolución pues, ha permitido pasar por diversos estadios hasta llegar a un cerdo comercial como lo conocemos actualmente. Pero para llegar a esto, obviamente que una parte relevante ha sido la capacidad de utilizar tecnologías que nos permitan desarrollar, que nos permitan mejorar, que nos permitan lograr mejores condiciones de los individuos. Entonces, para el caso de seres biológicos, pues tendremos que hablar que una forma importante de mejora es la selección. Y la selección se hace o desarrolla a través de medir los desempeños en las diversas condiciones productivas, para al final de cuentas tener nosotros metas o indicadores que nos marquen lo que es la eficiencia de los individuos. Entonces, estos avances no son posibles o no han sido posibles si no es más que con el uso de las herramientas tecnológicas. Y las herramientas tecnológicas no son exclusivamente instrumentos, sino que también tiene que ver con las capacidades intelectuales, ¿no?, de los recursos humanos destinados precisamente a la mejora. Y en este caso es donde entramos nosotros, ¿no?, como médicos veterinarios. Pues si nos comparáramos los últimos 50 años, vamos a evidenciar esto que mencionaba hace un momento, ¿no? Cómo la mejora, ¿sí?, que se ha tenido
en los últimos 50 años, a partir de los finales de los 60 y ya en este siglo XXI, vemos nosotros que indicadores que tengan que ver con productividad, uno muy importante es cuántos lechones puede destetar una cerda al año. ¿Sí? Entonces, en aquellos tiempos eran 14. En la actualidad son 30 o más destetados por año por cerda. ¿Qué cantidad de carne magra tenía en aquel tiempo? Un 40%. En la actualidad es más del 60%. La conversión alimenticia, que es la cantidad de alimento que se consume para producir 1 kilogramo de producto, eran 3 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Perdón. En la actualidad es de 2.4 a 1. ¿Sí? Y el total de carne magra, ¿sí?, por tonelada de alimento eran de 85 kilos y en la actualidad son de 170. Entonces, esta evidencia del progreso genético, de la mejora que se ha tenido, obviamente nos permite a nosotros tener expectativas, ya que con los avances tecnológicos que hay en la actualidad, de que esto se acorte más y cada día más, ¿no? Es decir, aquí pasaron más de 50 años para lograr esto. Y en la actualidad, el conocimiento, como es tan evolucionado, tan dinámico, ¿sí?, es muy factible que encontremos a corto plazo el lograr que un cerdo logre 100 kilos en 100 días. En la actualidad estamos teniendo ya 100 cerdos en 140 días, ¿sí? Y en aquellos tiempos eran 180 días. Entonces, vean ustedes cómo ha sido la mejora tecnológica en esta especie, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de remarcar para considerar a esta especie como una de las mejores desde el punto de vista productivo? Pues si yo hago una comparación entre especies animales, veo lo que me está produciendo de crías al año, con qué peso y con cuántos kilogramos, ¿no? En este caso, una vaca, ¿sí?, solamente produce una cría al año, y cuando se va al mercado esa cría, pues va a pesar 500 kilos. Entonces, al año solamente produce 500 kilos. Una gallina, ¿sí?, considerando los porcentajes de postura, va a producir 280 huevos que van a ser fecundados, y esa fecundación va a producir 280 pollitos. Esos pollitos pues, van a alcanzar 2.2 kilos como peso de mercado, y al año una gallina va a producir 616 kilos. En cambio, una cerda, si nos vamos a un parámetro bajo, pudiera producir 24 crías al año, con un peso de 125 kilos, y produciría 3.000 kilos, ¿no? 3 toneladas a un año. Entonces, productivamente, es una de las especies que es altamente productiva, ¿no? Una característica de los cerdos es que son omnívoros, tal y como somos nosotros, ¿sí? Es decir, que pueden consumir alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal, por las consideraciones que se tienen con respecto a su sistema enzimático, ¿sí?, digestivo, que le permite esa capacidad de degradación. Por tal motivo es más amplio el abanico de posibilidades de uso de diferentes fuentes de nutrientes, ¿sí?, como pueden ser azúcares, como puede ser proteína, como puede ser grasas. Entonces, los cerdos tienen una gran posibilidad de opciones de alimentación. Otra consideración importante es que su carne pues puede ser conservada fácilmente por largos tiempos a través obviamente de procesos que le permitan esta posibilidad, ¿no? Como puede ser el salado, ¿sí?,
a través de los embutidos, como puede ser el chorizo, los salamis, el jamón, etcétera, ¿no? En términos de palatabilidad, pues obviamente la carne de cerdos se considera que es mucho más sabrosa y más suave que la carne de res. Y obviamente que es mucho más sabroso todavía que el pollo, ¿no? Y más económico que la de res. Entonces, si nosotros vamos ahorita a la carnicería, pues no, nos vamos a encontrar, independientemente de las variaciones que puede haber al año, ¿no? Dentro del año hay variaciones en cuanto a las condiciones de mercado, en las cuales, pero siempre al hacer una comparación vamos a encontrar por lo regular siempre mejores precios de la carne de cerdo en términos precisamente de su disponibilidad en el mercado.